Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde nos adentraremos en una de las obras más influyentes de la filosofía, la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Iniciaremos hablando del libro primero de la Ética a Nicómaco. El libro primero, nos identifica cómo toda acción o arte, como cierta actividad, tienden a un estimado bien. Algunas personas con razón aspiran a un bien, pero en algunos fines son actividades mismas o incluso otros son resultados de ellas. Además de esto, nos indica cómo los fines superiores, es decir, digamos, los que dirigen a otros, los hacen notar y determinar mucho más valiosos. Es importante aclarar que en el contorno de las acciones o las actividades realizadas por nosotros mismos existe un fin último que se ha buscado y encontrado por nosotros mismos, pero ese fin sería el bien o tal vez puede ser el bien supremo. Este pertenece de cierta forma a la política, siendo tema de gran importancia para uno o varios resultados como fin. Además de esto, sabemos que la política da su determinación de las ciencias esenciales en cada situación o incluso en la vida cotidiana. Es importante que cuando usamos el término política no se debe confundir con el derecho, porque además de esto es importante cómo utilizamos esto en cotidianidad. Es primero la ética que la política y el derecho. Estos son tres argumentos importantes que lo podemos ver en el libro. Estas tres comparten algo similar, que es buscar el bien común. Pero bueno, además tenemos presente de que si hablamos de lo bueno y lo justo, esto es realizado mediante la política realmente, porque presenta una incertidumbre o tal vez indagar de más. Pero ¿cómo aseguramos que la política existe más que todo por conveniencia e incluso beneficio y no por, digamos, naturaleza? Similarmente, los bienes presentan algo de confusión porque muchos sobresalen de daños causados por consecuencia de ellos. Es decir, digamos, verdaderamente algunos han acabado por culpa de la riqueza y otros por audacia. Es propio del hombre buscar la exactitud, una persona que juzga y debe conocer muy bien de ello, porque a base de esto es un buen juez, debido a que debe saber del tema que quiere debatir y no actuar como alguien ignorante sin antes indagar. Para saber de la política e incluso más ciencias de la vida, una parte primordial se vive a través de la experiencia, además de que da la seguridad de acciones en situaciones constantes, ya que las argumentaciones parten desde ese punto para que también haya credibilidad en no conocedores de ello. Estamos en una actualidad donde los jóvenes se dejan llevar más por las pasiones de la vida, es decir, sin tener presente que la finalidad no es el conocimiento sino la experiencia. El joven o quien vive dominado por las pasiones no es buen estudiante de política, porque ésta no busca solo saber, sino obrar bien, porque es lógico que a base del conocimiento sirve solo a quienes actúan según la razón. La mayoría de personas, digamos, están de acuerdo de que el fin supremo es la felicidad, es decir, vivir bien, pero hay diferencia de opiniones. Esto es debido a que algunos dicen que la felicidad es placer, o incluso la virtud o la contemplación. Se centra en que la felicidad, es decir, la eudaimonía, que esto es la felicidad, se ve como un fin último. Por eso existen tres formas de vida que serían las más principales. Como primera tenemos vida de placer. Esta es la que ha sido buscada por la mayoría de personas precisamente porque, si vemos, es considerada algo vulgar, parecida a la de los animales. La misma palabra lo dice al mencionar el placer. Los pensamientos no requieren a cosas apropiadas, sino algo muy fuera de tema. La otra es vida política. Es más que claro que esta depende bastante de las opiniones de los otros. No es un buen propio lo que ven para buscar honores y en algunas ocasiones beneficio propio y no para una gran cantidad de personas. Y la tercera, la vida contemplativa. Esta es más que todo considerada a las formas más altas de la vida, vinculada al pensamiento y a la sabiduría. Ahora, nos preguntamos por qué se dice que la vida orientada al dinero no es la mejor. Es claro que la riqueza no se debe tener como el fin último, porque la riqueza solo sirve como medio para conseguir otras cosas, es decir, no tiene valor por sí misma. Se plantea un problema del bien en general. Platón hablaba de una forma del bien universal, pero Aristóteles criticó esta idea, porque no puede haber un único bien común a todo, porque usamos la palabra bien en sentidos y contextos muy distintos, es decir, placer, salud, virtud y demás. Si fuera solo un bien universal, debería existir una única ciencia de todos los bienes, y no es así como se menciona. Por ejemplo, la salud corresponde a la medicina, la victoria a la estrategia y etc.
Continuando con el libro 1, hay que tocar temas como las cosas que son buenas en sí. Por ejemplo, si mencionamos la virtud, la prudencia, algunos placeres u honores, y si mencionamos las otras, simplemente son buenas solo en la medida que ayudan a conseguir las primeras. A esto me refiero a bienes por sí mismos o bienes por otro fin. Es más claro ahora como el fin último en realidad es la felicidad, porque eso es aquello que se busca por sí mismo. Si uno es feliz es por uno mismo. La felicidad es una cosa completamente independiente. Cuando finaliza la vida, ahí es donde podemos decir si realmente fuimos o no felices. Como el ser humano es social, la felicidad no se concibe aislada, se basa a sí misma, no depende de tener más cosas externas. En este punto la lectura nos da una pregunta. Ahora nos preguntamos cuál es realmente la función del ser humano. Es obvio que no solo es vivir y sentir, para eso precisamente existen los animales y las plantas, sino vivir de acuerdo con la razón mediante las experiencias que uno tiene a lo largo de la vida. Se define la felicidad o incluso con las relaciones humanas como la familia y amigos. Por eso el bien humano consiste en una vida activa, del alma guiada por la virtud y la razón llena de momentos únicos para cada uno. Más claro que la felicidad es actividad, no solo estado, porque no vas a tener virtud o bienes, también hay que ponerlos en práctica. Esa felicidad es para quienes actúan correctamente. El placer y la virtud, vivir conforme a la virtud trae consigo placer verdadero, no artificial. Así, la vida virtuosa no necesita buscar placer aparte, es placentera por sí misma. Para ampliar mejor el libro primero de la Ética a Nicómaco, les voy a hablar sobre un texto que se llama Tener dinero es tener libertad, sobre la mala suerte de ser pobre y otras desigualdades, desde Gerald Cohen. Ya diciendo esto, me voy a centrar en el igualitarismo de la suerte según Gerald Cohen. Y voy a empezar citando una frase del texto para dar un mejor contexto a mi explicación. El llamado igualitarismo de la suerte se identifica por centrar la justicia igualitaria y pretender eliminar tanto como sea posible el impacto de las circunstancias arbitrarias y de la mala suerte, fortaleciendo el argumento de que debemos igualar las circunstancias en las que se desarrollan sus vidas las personas. Ya diciendo esto, cuando nosotros pensamos en justicia, siempre relacionamos la palabra con leyes o con igualdad. Pero el filósofo Gerald Cohen es uno de los más grandes destacados dentro del marxismo analítico. Se podría decir que es un filósofo de izquierda. Él nos invita a pensar la justicia desde algo que él llama el igualitarismo de la suerte. Y ya siguiendo con lo dicho anteriormente, el igualitarismo de la suerte se centra en una idea básica, que es que no todas las desigualdades son iguales. Algunas provienen de nuestras elecciones voluntarias, mientras que otras derivan de circunstancias arbitrarias, cosa que nunca podemos elegir. El problema de la justicia para Cohen consiste precisamente en distinguir entre estos dos tipos de desigualdad. Esto significa que las desigualdades debidas al azar, como las condiciones en que nacemos o los talentos naturales que recibimos, deben ser corregidas o compensadas, a comparación de aquellas que se originan de decisiones voluntarias de las personas que pueden ser aceptadas como justas. También voy a mencionar a Rawls, que aunque no se puede tomar como un igualitarista de la suerte, él ha abierto un debate ofreciendo una propuesta de justicia como equidad. Rawls planteó la necesidad de neutralizar dos loterías, que es la lotería del social, que son las circunstancias económicas y sociales en las que una persona nace, y la lotería natural, que es la distribución desigual de talentos o capacidades. Rawls sostenía que una sociedad justa debía corregir los efectos de estas loterías para garantizar igualdad de oportunidades. Con esto, Cohen retoma esa preocupación y la profundiza. Y él dice que para él la justicia exige ir más allá y asegurarse de que nadie quede en desventaja solo por factores arbitrarios. Y con lo dicho ya, para entenderlo mejor, planteé un ejemplo, y es que imaginémonos dos estudiantes. Uno que nace en un hogar con recursos, un acceso a buena educación y un apoyo familiar.
Al contrario del otro, que el otro nace en un barrio de escasos recursos, con escuelas deterioradas y la necesidad de tener que trabajar desde joven. Y aunque ambos tengan talento y capacidades extraordinarias, entre otras cosas, el segundo siempre va a estar con una gran desventaja. Con esto, para Cohen, esto no es una simplemente mala suerte, sino que es un problema que una sociedad justa debería arreglar. Pero esto no significa que todas las desigualdades deban desaparecer. Cohen también reconoce que si alguien decide tomar una vida que lo lleva a tener desventajas, es algo aceptable. Lo injusto no es la desigualdad, sino que cuando está hecha por factores arbitrarios que nunca elegimos. También voy a citar a Ribota, que habla que el llamado igualitarismo de la suerte se identifica por centrar la justicia igualitaria en pretender eliminar tanto como sea posible el impacto de las circunstancias arbitrarias y de la mala suerte. Y ya finalizando con todo lo dicho anteriormente, para que mi compañera les amplíe mejor y les hable de más temas, les dejaré una reflexión la cual se me hace demasiado interesante. Y es que la mayoría de personas piensan que cada quien tiene lo que se merece, mayormente por decisiones o por mérito propio de cada persona, como lo dice Cohen. Pero a veces lo que tenemos no llega a ser mérito propio o demás factores de decisiones voluntarias, sino que también llegan a ser hechos los cuales ya se encontraban ahí antes de nacer o poder elegir. Esto nos hace reflexionar de cómo las personas pueden llegar a tener desventajas, como ya lo dije anteriormente, por el simple hecho de no tener todo equilibrado de forma justa en cuanto a recursos o demás. Se nos dice, el objetivo de la igualdad en el acceso a las ventajas es eliminar la ventaja involuntaria o comparativa, asegurando que ninguna persona permanezca a una posición peor que otra. Donde la igualdad puede eliminar tal desventaja y no sería explicada o implementada como un término de prioridad. De igual forma, es fundamental usar una teoría de justicia para realizar comparaciones interpersonales y así valorar las situaciones de desventaja o ventajas en que se encuentran las personas. Esto con el fin de ofrecer una teoría de igualdad en el acceso a las desventajas. De igual forma, cabe recalcar que la ventaja involucra una colección heterogénea de disposiciones o fases deseables de las personas que no se pueden reducir a recursos ni a niveles de bienestar. El acceso consiste en cualquier cosa que una persona pueda tener, sin importar cómo ha obtenido dicha cosa. Esto se debe o no a una responsabilidad de la persona y no a ninguna capacidad que ella pueda tener. Y la capacidad y ejercicio de capacidad están centrados en los bienes primarios y la utilidad, diferenciándolo de qué puede hacer los bienes por las personas y qué las personas pueden realizar con los bienes. Si hubiera podido evitarla desde el punto de vista igualitario, no tendría el derecho a una compensación. Y al no poder evitarla, pero se ha esforzado y la ha dominado. Ahí sí se podría reclamar una compensación por el empeño y el esfuerzo que se ha realizado. Lo importante es que la compensación no se atribuye de forma automática, sino que es fundamental para la responsabilidad personal de cada individuo. No se debe compensar o reconocer a alguien que no ha realizado ningún esfuerzo. Recalcando los argumentos de Arneson, pretendiendo eliminar todas las desventajas involuntarias y compensando aquello de lo que no son responsables las personas, para poder garantizar que las personas dispongan de los medios externos, fomentando el desarrollo de planes de vida junto a una igualdad de oportunidades. La igualdad debe centrarse en que las personas tengan acceso a bienestar según Cohen. Una ventaja diferencial es injusta si no se basa en decisiones libres y de capacidad real de las personas, excepto cuando hay una elección genuina. Además señala que no hay ninguna desigualdad seria o que se agrave cuando las personas cuentan con lo necesario para poder vivir, aunque no tengan que realizar ningún esfuerzo para poder conseguir dicha cosa. En esta argumentación se diferencian tres formas de igualdad de oportunidades
que corresponden a 3 obstáculos de oportunidades. La primera es la igualdad de oportunidades, la cual es denominada como burguesa o libertad derechista. Esta está encargada de eliminar las restricciones de derechos y percepciones sociales. La igualdad de oportunidades basadas en estatus contribuidos socialmente, es decir, cuando un siervo trabaja en una sociedad feudal, también aquellas personas negras que sufren discriminación en una sociedad que es racista. La segunda se denomina como liberal o izquierdista. Esta va más lejos que la burguesa. Está basada contra los efectos restrictivos de las circunstancias sociales. Además, quiere eliminar los obstáculos que se presentan, ya sean por el origen social de las personas como la pobreza o falta de educación, limitándolos a sus posibilidades. Al lograr esta igualdad, lo único que importa es que están determinados de talentos naturales y sus decisiones personales, nunca por el origen social. La tercera está denominada como socialista, que tiene como objetivo corregir o eliminar todas aquellas desventajas no elegidas y sin culpa de las personas. Cuando se ha logrado esta igualdad, se reflejan resultados por gusto o elección, no por diferencias en capacidades, poderes naturales o sociales. Además, un compromiso que realmente sea igualitario debería corregir todas aquellas desventajas no elegidas, es decir, por las ventajas que la gente puede ser razonable considerándolo responsable, ya sean sociales o naturales, para garantizar el acceso a ventajas y oportunidades. ¿Por qué las personas pobres no son libres ni iguales? Esto porque la pobreza conlleva a violación de derechos, como el derecho a la salud, a la vida, la educación, el trabajo y especialmente económicas. Además de los ataques que enfrentan contra su propia vivencia y las libertades básicas. Según los abordes de los igualitaristas, la pobreza es una injusticia social, limitando el desarrollo de capacidades para alcanzar un bienestar adecuado y satisfacer las necesidades básicas y la libertad de las personas, es decir, la pobreza no me permite acceder a las libertades que otras personas sí tienen. Mientras tengo los recursos materiales puedo acceder a las libertades que ellos permiten y cuando no hay recursos y quiero desarrollar una de las libertades, no puedo. En este caso hay una interferencia punitiva. Nos hacemos una pregunta según el texto. Según Cohen, ¿tener dinero es tener libertad? ¿Por qué? Cohen explica y se refiere que tener dinero es tener libertad, ya que se pueden ejercer libertades que permiten hacer cosas legalmente, como lo es tener capacidad para estudiar, viajar, hacer compras, entre otras libertades. Además de estos, Cohen nos dice que los pobres no carecen de libertad, sino de habilidad necesaria para usarla de manera adecuada y poder salir de esta. Es decir, solo carecen de medios económicos para ejercer libertades y que sean libres de ejercer sus cosas que el Estado no prohíbe. Se anima Cohen, los pobres carecen de libertades aunque aceptemos identificar libertad como la falta de interferencia, como hace Rausch o Berlin, ya que la pobreza supone incuestionablemente sujeción a interferencia. Cohen sostiene y parte primero de negar que la sociedad capitalista liberal sea una sociedad libre y así asumiendo que todas las formas de sociedades otorgan algunas libertades y de igual forma estas privan otras libertades. En las sociedades capitalistas modernas, las igualdades están distribuidas y limitadas mediante la asignación o distribución de dinero, es decir, el dinero es la base de las libertades en esta sociedad. De igualmente nos surge otra pregunta. ¿El dinero nos puede garantizar siempre una libertad? Por lo cual Cohen nos dice que solamente el dinero puede garantizar una libertad, ya que carecen de otras condiciones, ya sea el tener información, razones de edad, entre otras, explicándonos que el dinero puede ser condición insuficiente, necesaria e innecesariamente suficiente. Ser una condición insuficiente puede ser necesaria o ser una condición necesaria pero insuficiente, pero siempre vinculada de una manera
de materialización con los planes en la vida. Cohen nos da a conocer que los pobres, por lo general, son los menos libres que las personas más ricas, porque les hace falta dinero necesario para ejercer sus libertades sin obstáculos, ya sean materiales o no. Y por último, Cohen destaca que la verdadera libertad o igualdad solo se logra cuando se distribuyen justamente cada uno de los recursos, ya que la pobreza está limitada profundamente a ambas, y además de esto, de que su pensamiento y la crítica de las ideas sobre las libertades, las cuales ignoran las desigualdades reales, mostrando que sin el acceso genuino a recursos no hay libertad auténtica. Ahora continuamos con el libro 2 de la Ética Nicómaco, en el cual nos plantea una relación entre lo que vendría siendo que la virtud es doble, en lo cual encontramos que la virtud es intelectual, es decir, que va con base a la práctica que obtengamos en lo que sería la vida, nos lo plantea como los ejercicios que realizamos en la experiencia de la vida. Y también tenemos que la virtud viene siendo moral, en el cual nos menciona pues principalmente entra lo que sería el justo medio. Es decir que pues esto consiste en el punto medio entre dos extremos, más que todo dando referencia a lo que es el vicio, es decir, el exceso o el defecto que tenemos en las cosas o en las actuaciones. Un ejemplo de esto puede ser la valentía, en el cual el término medio sería la cobardía como un defecto y la temeridad como el exceso. Y también encontramos lo que sería la generosidad, en el cual el medio sería la avaricia como el defecto y el derroche ya vendría siendo el exceso. Esto es principalmente lo que nos plantea la primera parte, entre que la virtud es doble, entre una virtud intelectual y la otra moral. En el libro también nos menciona que las virtudes las recibimos después de haberlas ejercitado primero. ¿Esto qué quiere decir? Significa que nadie nace aprendido, es decir, nadie nace siendo bueno en algo, sino que la persona aprende a ser bueno en la práctica porque eso es lo que lo define. Un ejemplo de esto que nos menciona el texto de la Ética Nicómaco sería que un constructor se hace bueno construyendo y nosotros nos hacemos justos en base a las acciones buenas que tengamos. Para dar claridad a este punto, como nos lo menciona el texto, si un constructor construye muy seguido y construye de buena manera, va a ser un constructor bueno. Mientras que si un constructor empieza con obras malas y continúa manteniendo esas obras malas, se va a quedar como un constructor malo. El libro también nos corrobora lo que es que una buena legislación o una buena gobernación de un pueblo va a hacer que éste tenga a buenos ciudadanos. También nos llega a mencionar de que las virtudes nos hacen justos, es decir, van acordes a nuestras acciones. Esto lo que quiere decir es que si nosotros como personas actuamos bien, seremos justos, pero si nosotros en nuestro día a día llegamos a tener malas actuaciones, por decirlo así, con el prójimo, llegaremos a ser personas injustas. También nos toca el punto de otro filósofo que es Heraclio, el cual nos dice que es más difícil combatir el placer. Al decir el placer, Heraclio se refiere a lo que sería el vicio. Es por eso que nosotros como personas debemos enfocarnos en lo virtuoso. ¿Qué es lo virtuoso? Actuar bien, es decir, siempre buscar el bien en nuestras acciones y esto nos va a ayudar a ser mejores personas. El texto también nos habla de que todas las acciones en virtud que realicemos pueden generarnos un placer, pero las personas que se dejen llevar de ese placer serán considerados como unas personas cobardes, mientras que aquellas personas que sufren y sienten como ese dolor son personas que no se quejan y
Por eso es que en el texto nos menciona que son consideradas como unas personas valientes. Y esto sería lo mencionado y la relación que nos da el texto entre la virtud y el justo medio en la Ética Nicómaco. Para el libro tercero, sobre la distinción entre acciones voluntarias, involuntarias y no voluntarias, Aristóteles hace esta distinción para que pueda haber una ética. Por ejemplo, el ser humano tiene que ser libre en tomar decisiones por sí mismos o libre en tomar acciones que sean propias de nuestra voluntad. Porque si no somos capaces de eso, si no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones o de realizar acciones libremente, entonces no habría una libertad auténtica, ni una problemática ética-moral. Y si estas problemáticas éticas y morales existen, es porque hay acciones voluntarias. Pero no todas las acciones humanas pueden ser voluntarias. Por ende es que Aristóteles distingue esas acciones que parece que las hacemos, pero no cae la responsabilidad en nosotros de esas acciones. ¿Cómo así? ¿Cómo así que estas acciones que parece que hacemos no cae la responsabilidad en nosotros? Por ejemplo, las acciones involuntarias se les puede denominar a las que la vida nos obliga a hacerlas, a la que la vida nos obliga a tomar este tipo de acciones. Para sustentarlo mejor, voy a citar a Aristóteles, que dice: parece que son involuntarias las acciones que se producen a la fuerza y por ignorancia. Para comprender mejor, nos complementa con un ejemplo que dice, como cuando el viento nos arrastra a alguna parte o hombres que los tienen en su poder. ¿Qué nos hace entender esto? ¿Qué nos hace pensar en los momentos en la vida que nos dejamos llevar por el viento? Que el viento lo podemos tomar como si fuera la sociedad o la moda. Pero Aristóteles no lo plantea de esta manera, sino que dice que aquellas cosas que yo hago, que en realidad soy guiado o conducido hacia esa determinada acción, son involuntarias. Pues ahora bien, otra acción propuesta de Aristóteles son las acciones no voluntarias. Estas ya son un poco más complejas, que nos informa que son el producto de la ignorancia. Voy a citar nuevamente a Aristóteles, que nos dice: el que ha realizado cualquier acción por ignorancia sin que sienta disgusto por su acción, no la ha realizado voluntariamente, ya que desde luego no era consciente, pero tampoco involuntariamente, ya que ciertamente siente disgusto. Aristóteles nos da un ejemplo de alguien que es obligado a tomar una determinada acción y decisión que no quiere hacer, pero lo tiene que hacer para salvar la vida de un ser querido, por decirlo así, o si no habrá una consecuencia, como por ejemplo que le pueden matar a su familia. Entonces, no pueden ser voluntarias ni tampoco involuntarias. ¿Por qué? Porque de cierta manera hay una toma de decisión, pero de una manera presionada, porque cualquier acción que pueda tomar lo va a conllevar a un defecto, a una consecuencia. Entonces, esto nos conlleva a determinar la responsabilidad de las personas, porque ahí dice Aristóteles que podemos juzgarlas, y de pensar si es una persona buena, correcta, si la persona actúa de manera correcta o simplemente todo lo contrario, y lo podríamos llamar de una manera grosera como una persona que es una basura. Por esto, Aristóteles nos dice que debemos ser un hombre prudente y debemos admirar al hombre prudente. Este tema del hombre prudente es algo muy importante en el libro tercero. Este hombre prudente nos sirve a nosotros para poder alcanzar la eudaimonía, que es la eudaimonía es la felicidad. Puesto que una persona así la consideramos admirable porque las acciones que esta persona hace se conducen a través de la virtud. Este hombre prudente, pese a cualquier circunstancia de la vida, sabe cómo reaccionar, sabe cómo hacer el uso de las virtudes, y Aristóteles nos dice que nosotros debemos imitar eso, pero también nos lleva a preguntarnos cómo se conduce un hombre prudente. Pues es aquí donde vemos dos posturas para resolver esta pregunta, que es la deliberación y la elección. En estos ambos casos, lo que resalta es el centramiento aplicada a la acción. Es decir, que el hombre prudente delibera, es capaz de establecer el proceso y los resultados. Porque, por otro lado, de lo cual el libro también nos informa, es que la deliberación se da en cosas que suceden por lo general o en general, pero es incierto cómo van a resultar. Es decir, para hacerme entender, no sabemos el resultado de estas, y en este caso, que es indefinido el resultado, tomamos a los consejeros para los asuntos importantes,
porque desconfiamos de que seamos capaces de decidir por nuestra cuenta. La idea que nos podemos plantear es cómo conducir mis acciones para un fin. O sea, deliberar los fines como los expone Aristóteles. Y como ya tengo un fin, lo que me haría falta es organizarlo. Sí, organizar todos los pasos, todos los procesos, determinar los alcances. Es decir, tener una mente amplia para poder realizar las metas que nos conducen hacia ese fin. De esto se basa la deliberación prácticamente, de definir el fin, organizar metas, de tal manera que cuando yo termino de deliberar solo me queda la acción que tengo que hacer y que me lleva a desarrollar la felicidad. Pues, ¿qué podemos deducir de la elección? La elección es la posibilidad entre los distintos modos de vida que puedo elegir en mi vida, de elegir siempre la virtud. Esta virtud es el punto medio. Entonces, para que me entiendan, tenemos una línea, una recta. En un extremo tenemos un vicio que sería la cobardía, como nos dice Aristóteles, y en el otro extremo de la línea tenemos otro vicio que es el temor, la inseguridad, de enfrentar una situación. En la mitad de esta línea encontramos la virtud, que en este caso sería la valentía, porque pues para encontrar la justa media entre cobardía y temor es la valentía. Esto es como un pequeño ejemplo de lo que Aristóteles propone como los dos vicios y la virtud, encontrar siempre el punto medio que va a ser la virtud. Es acá donde llegamos a decir que el hombre prudente es aquel que sabe elegir este punto medio. Por ejemplo, que no se deja llevar por ninguno de los dos extremos, porque no se deja llevar por vicios, no se extralimita, no se queda por el lado del defecto, por el lado de los vicios, sino que por el contrario siempre se va por el punto de la virtud. Para Aristóteles, en esto se juega mucho un problema que es, como por decirlo así, el pecar por defecto o por exceso. Y lo que debemos encontrar es la justa media, el punto medio. Cuando yo encuentro este punto, tengo claro cómo proseguir, tengo claro a dónde ir, tengo claro cómo quiero ser, qué quiero lograr. En este caso, quiero lograr ese fin. Y aquí también ayuda o entra la deliberación. Entonces, el hombre que es virtuoso, que es prudente, alcanza esto por medio de la experiencia, porque después de intentar y fallar también muchas veces al alcanzar este fin, se le puede llamar así, porque ahora actúa espontáneamente, porque ya tiene esa virtud incorporada, porque él ya se ha vuelto un hábito o una costumbre para él, pero un hábito bueno. Por eso Aristóteles también nos sugiere que debemos tener esas buenas costumbres, esos buenos hábitos, y por esto es bueno seguir a las personas prudentes, a los hombres prudentes, que es muy bueno de admirar para poder llegar a esos vicios virtuosos. Como continuación del libro 3 de la Ética Nicómana, Aristóteles continúa analizando las virtudes y vicios relacionados con la valentía y la templanza, enfocándose en las diferentes maneras en que las personas reaccionan ante los peligros y los placeres. Describe cómo la valentía no consiste en la ausencia total del miedo, sino en enfrentarlo por motivos nobles y de la manera adecuada, manteniendo el equilibrio entre temeridad y el miedo desmedido. La valentía verdadera se encuentra en quienes toleran los peligros por amor a la nobleza y el bien, no por pasiones o impulsos irracionales. Asimismo, Aristóteles distingue entre diferentes tipos de personas en relación con su coraje: los temerarios, que actúan sin prudencia por exceso de valor; los cobardes, que sienten demasiado miedo; y los valientes, que enfrentan el peligro en la medida correcta por razones nobles. También analiza las acciones correspondientes ante las virtudes y vicios, subrayando que la virtud está en el justo medio. Finalmente, discute cómo la ley y la educación influyen en la formación de carácter valiente y resalta la importancia de la experiencia y el conocimiento en el desarrollo del valor. La verdadera valentía es la virtud que requiere práctica, discernimiento y que se basa en la evaluación racional de los peligros y motivaciones. Para continuar, vamos a seguir con el texto Primero Castigar de Ángeles Solanes. En el texto se nos presentan dos ideas principales que son de suma importancia para el derecho y que resuenan en nuestra sociedad hoy en día, con preguntas como ¿por qué no tiene tanta fuerza el derecho premial? En el texto se establece la relación de estos dos conceptos entre los siglos XVI y XVII, con autores como los son Maquiavelo, Boy Hobbes, Kant, Dragonetti y Spinoza. Este último plantea que el Estado no solo debe regirse a base del uso de fuerza, sino que también requiere de la colaboración de los ciudadanos. Y dentro de la perspectiva racionalista, será Cumberland, en su Tratado de Leyes Naturales, quien utiliza el término de sanción para referirse tanto a la pena como a la recompensa. Y por último, Strawberry
junto a Locke, los que dejarán un camino que conduzca a la configuración jurídica de la recompensa, que durante el texto se nos llega a mencionar de dos maneras, como algo meramente honorífico y potencialmente promocional, o premialidad y promocionalidad. También se nos menciona la compatibilidad del derecho promocional con el derecho penal y el derecho premial, la sanción negativa y la positiva. Para las acciones positivas se plantean los incentivos puros y las facultaciones, donde los primeros tienen la función retributiva ex post o después del hecho. Esta no busca motivar, estas tendrían como fin convertir a una persona premiada en un modelo a seguir, pero no apela directamente al autointerés. Mientras que los incentivos para la sanción positiva sería rigurosamente considerada como una técnica promocional, ya que tiene elementos motivadores como lo son los elementos retributivos de los premios, puros o que sirven de incentivos en sentido amplio, es decir, que opera ex ante, antes del suceso, alentando a la conducta, y ex post después del hecho, reconociéndola. Más adelante en el texto se nos plantean concepciones que dista significativamente Kelsen, quien entiende el derecho como un ordenamiento coactivo y que ve en las normas sanciones negativas, el concepto primario del derecho. Pero también se destaca la importancia de la capacidad del derecho para regular el uso de fuerza, pues es el control de esta función que impide el uso discriminado. Conociendo con esta idea principal, Bobbio desarrolló la tesis a base de las tesis kelsenianas, teniendo en cuenta los resultados de las funciones restrictivas y negativas y preventivas, las funciones retributivas positivas y motivadoras, y con ello superando la mera función protectora represiva, gracias a la presencia de la función de promocionalidad, que sería tomada por Solanes, la cual nos da una definición de la sanción positiva como medida que, sin tener un efecto directo en el comportamiento del designatario, no obliga, ni prohíbe, ni alienta o incentiva o da razones para que el sujeto decida llevarlo a cabo, dando como resultado una función motivadora y, una vez realizado dicho acto, se le reconoce o se le elogia, llevando a una función retributiva, así se ejerce un control sobre dicho comportamiento. Continuando con la lectura de Ángeles Solanes, en esta lectura también se nos aclara que la sociología jurídica se dedica al análisis funcional del derecho. Se encarga de dar las sanciones positivas dentro de las funciones del derecho. Siguiendo el hilo de la lectura, vemos que la sanción institucionalizada es aquello que establece la diferencia entre el derecho y otros fenómenos normativos. Dado que una parte muy importante del sector considera que la pena constituye el fundamento del derecho moderno, la autora enfatiza en aquellas propuestas que justifican desde la perspectiva retributiva o desde la perspectiva preventiva. Los siguientes capítulos de esta lectura los hablaremos en el siguiente capítulo del podcast. Gracias.